Hola, muy buenos días a todos. Quiero agradecer de antemano la participación de cada uno de los interesados en esto que es sumamente importante sobre el patrimonio arquitectónico y también agradecer a nuestro querido amigo, al maestro Luis Manuel Jiménez Madera, por darnos la oportunidad de conocer el tema de los inventarios arquitectónicos, sobre el patrimonio, qué es lo que tenemos que inventariar, qué tenemos que catalogar y sobre todo qué tenemos que proteger, qué tenemos que salvaguardar. Buenos días, Luis Manuel, bienvenido. Hola Roger, buenos días, gracias por la invitación. Tú me dices cuándo empezamos. Adelante, te cedo el micrófono. Perfecto. Muy bien, déjame ver aquí. Ok, ¿ven la pantalla? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bien, como comentaba ahorita nuestro amigo Roger, vamos a ver el tema general del patrimonio arquitectónico, de una manera muy general, sin caer en definiciones complejas, pero tratando de ver realmente qué significan esos términos. ¿Qué se debe inventariar en torno a nuestro patrimonio inmueble, el patrimonio construido? Veamos qué es un inventario y qué es un catálogo. Hablemos de qué es patrimonio y qué es monumento. ¿Cómo manejamos aquí en México estas definiciones? ¿Cómo debería manejarse de una forma más actualizada en el contexto internacional? ¿Y qué nos está faltando en nuestro país que vemos realmente de forma cotidiana una destrucción constante de este patrimonio? Entonces vamos a ver un poco qué son estos temas, estas definiciones, cuál es su aplicación y qué está pasando. Entonces es un poco lo que vamos a ver en esta línea. Vamos a ver eh, inventario y catálogo. ¿Qué son estos elementos? ¿Cuál es la definición? En general son solo herramientas o instrumentos para documentar, identificar y visibilizar los bienes y manifestaciones arquitectónicos de una comunidad o colectividad. Es básicamente lo que tenemos en una empresa, en una bodega. Vamos a hacer el inventario, es saber qué tenemos y de qué tipo es la identificación. Documentar, identificar y visibilizar. ¿Qué tengo y cómo es eso que tengo? Cuando sé lo que tengo, puedo entonces hacer proyectos para adecuar, para intervenir, para tener una interacción con esto que ya tengo. ¿Cómo voy a arreglar mi calle sabiendo lo que tengo en esa calle? ¿Cómo voy a hacer proyectos arquitectónicos nuevos que van a estar enfrente de aquello que ya tengo? Básicamente es eso de lo que se trata. Vamos a ver qué es cada uno de ellos, qué es el inventario y qué es el catálogo. Eh, no avanza, perdón, aquí está. Bien. No. De acuerdo, aquí está. Vamos a ver a la izquierda, la columna de la izquierda. El inventario es simplemente la relación detallada de estos elementos, sin ponerme a leer tanto. El inventario es básicamente qué es lo que tengo. Vean a la izquierda la imagen de abajo. Voy a tener una dirección, posiblemente o no una fotografía, y voy a tener una serie de información general de ese edificio. Dónde se ubica, quién es el propietario, qué tipo de arquitectura es, qué uso tiene actualmente, es habitacional, es comercial, es mixto, es de gobierno, es religioso, etcétera. Grosso modo, en qué estado de conservación se encuentra, bueno, regular, malo, y es una información general. Como la imagen de aquí arriba, que sería un inventario común, como dije, una bodega de granos, si ustedes quieren. ¿Qué tengo? ¿Cuándo entró? ¿Cuándo salió? ¿En qué estado se encuentra? ¿Cuánto me queda? Básicamente es eso. Este es el inventario. Es, si ustedes quieren, un poco superficial en cuanto a que no conocemos realmente las características de cada uno de estos inmuebles. Y de aquí va a venir la segunda etapa de un trabajo más consciente, que va a ser propiamente el catálogo. Ya es este estudio individualizado y pormenorizado de las características particulares de cada uno de estos inmuebles. Si el inventario me dice la casita tal, Oriente 5, número 4,
tal casa con datos generales, en el catálogo ya voy a tener una descripción detallada y completa de todo el edificio. Voy a incluir la planta arquitectónica con sus características y señalando quizás agregados posteriores. Imaginen que en esta esquina se ve la flecha, Roger, perdón. ¿Sí se ve la flecha que estoy moviendo? Sí se El ve. cursor. Ah, perfecto. Imaginen que en esta esquina hay un agregado nuevo de 1950 de concreto armado y que tiene una puerta por aquí, una bodega que agregaron. En el plano voy a identificarla, voy a ponerla con líneas punteadas, señalando que es algo diferente de lo que sería el edificio original. Voy a ver un poco del contexto que hay en los lados, voy a ver si pertenece a un conjunto de habitación, de casas, casa-habitación que se hayan construido iguales, por ejemplo. Voy a incluir o especificar aquellas características particulares que tiene esa vivienda. Tal vez el tipo de piso fue de 1920, de las primeras casas que tuvo la loseta de cemento. Por ejemplo, vamos a identificar detalles particulares como la escalera o todas las placas conmemorativas que puedan tener y que puedan señalar la etapa constructiva de cada parte de este edificio. La ficha de catálogo puede tener 4 páginas, es decir, es un documento pormenorizado para cada uno de esos inmuebles. Es un proyecto profesional y especializado para poder realizarlo. Esto lo tiene que realizar, grosso modo, el INAH en nuestro país, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tanto los inventarios como los catálogos. Esta etapa es, digamos, la definición básica de lo que del tema del que estamos tratando, un inventario y un catálogo. Falta definir aquí qué es lo que voy a tomar en cuenta en este catálogo, en este inventario. Si voy por la calle, Oriente 5, número 35, pero la pregunta es si el 37 también lo incluyo. ¿De qué depende incluir a uno y a otro? Bien, ¿para qué se hace todo este trabajo, esta cantidad de trabajo especializado? Van a ser los instrumentos que dijimos al principio que nos van a ayudar al momento de realizar los planes de manejo urbano o arquitectónico. El plan de manejo es este documento que se elabora a 10, 15, 20 años y que me va a dar las instrucciones de cómo darle mantenimiento a este conjunto urbano o a esta obra en particular. Cómo se le da mantenimiento al Teatro Llave de Orizaba o a la Catedral de Córdoba. Esos son los planes de manejo. Programas de ordenamiento territorial, cómo voy a mejorar lo que ya tengo construido en esta ciudad latinoamericana con una cantidad enorme de problemas, qué intervenciones voy a hacer ahí para poder tratar de darle, no visualizar sus problemas, sino resolver su problema y aumentar la calidad de vida de ese sector urbano, respetando el patrimonio que se encuentra en esa zona. Tengo que saber qué tengo y cómo es para poder hacer un proyecto nuevo. Y aparte, pensemos en los reglamentos municipales, estatales, los programas de ordenamiento y desarrollo urbano, etcétera, los proyectos de intervención ya a nivel más local en una calle, voy a hacer un proyecto nuevo, qué lineamientos voy a darle para esa calle en función del patrimonio que tengo ahí. Las imágenes de la izquierda no son ilustrativas, es la misma calle y en la de abajo puedo identificar, por ejemplo, el uso del suelo, aquello que es comercial, habitacional, recreativo, de servicios, gobierno, religión, etcétera. Y en la parte superior puedo identificar tipologías. Algunas son casas tradicionales, hablando de la región central de Veracruz, eh, muros de piedra y cubiertas de viguería y teja, y otras son ya del porfiriato, que van a tener vigas metálicas, techos planos y una fachada ya ecléctica, y otros pueden ser intervenciones o manifestaciones del siglo XX, que pueden o no representar una corriente arquitectónica definida. Entonces, para esto vamos a hacer los inventarios y los catálogos. ¿Qué inventariar, catalogar? La respuesta es el patrimonio. El patrimonio es lo que yo quiero identificar para poder proteger, para poder integrarlo en la vida actual de la ciudad, para poder guardar mi herencia sin dejar de lado las exigencias del momento en el que estamos viviendo. La ciudad es un ente vivo, cambia, se transforma, no se queda atorada en el pasado.
Entonces, para poder hacer este diálogo de momentos históricos de la ciudad, tengo que ver qué del pasado voy a conservar y qué voy a conservar el patrimonio. Este detalle es lo que nos va a dar la explicación de todo lo que estoy hablando en esta pequeña plática. ¿Qué es patrimonio? La definición más básica es la hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes. ¿Qué me dejan los de arriba, los padres, los abuelos? Me dejan algo. Puede ser desde una casa, una propiedad, hasta el libro de rezos o el libro de oraciones de la bisabuela. No sé, algo tan variable como eso. La fotografía de la primera comunión del tatarabuelo, que por ahí se conservó, alguien la guardó y es del 1895. Esa fotografía es un patrimonio. Otra definición es un legado, una herencia, algo que recibimos del pasado o que forma parte de un acervo valioso y digno de preservarse. Retoma la idea de algo que me viene de los ancestros, algo que viene del pasado, pero agrega que puede ser algo nuevo que forme parte de algo valioso, algo digno de conservar. Si yo compro un departamento, ese departamento es mi patrimonio, tiene valor. Entonces, esta es la definición, si ustedes quieren, legal. Esto es de abogados, de contadores, etcétera. ¿Qué es entonces el patrimonio cultural? Conjunto determinado de bienes tangibles e intangibles. Es algo físico que puedo tener en la mano o es algo que yo hago porque lo hacía mi abuela y es algo que me gusta hacer por X o Y. Tangibles e intangibles que forman parte de prácticas sociales a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos. Yo en la actualidad le atribuyo un valor a ese objeto y decido que es digno de ser transmitido a las generaciones futuras. Yo lo recibo del pasado, lo filtro de alguna manera y permito que llegue a nuevas generaciones para ser luego resignificados. Esto es interesantísimo. La noción de patrimonio también cambia en el tiempo. Ahorita no voy a hablar tanto de eso porque es un tema enorme, pero esto que yo voy a heredar dará la posibilidad a una nueva generación para poder identificar, poder reinterpretar esos objetos y resignificarlos, que viene de una época a otra o de una generación a la siguiente. Bien, definición del libro, busquen una definición de patrimonio cultural, encontrarán 20 y son todas diferentes. Algunas son más afinadas en algunos aspectos, otras se enfocan en otros términos, pero en general, lo que aquí decimos en estos 4 renglones es la esencia general del patrimonio cultural. Lo voy a manejar así porque es en lo que yo me baso para poder desarrollar esta serie de ideas. Hay que inventariar y catalogar el patrimonio cultural. Entonces vamos a definir un poco más patrimonio, que es, no voy a tardar mucho en eso porque el tema en sí mismo es enorme, pero vamos a hablar de patrimonio y vamos a dividirlo en cultural y natural. Cultural, lo creado por el hombre en diferentes manifestaciones, y natural, lo que tenemos evidentemente en la naturaleza. Faltaría aquí el patrimonio mixto, una integración de ambos. Un ejemplo de esto, en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO aparece Ciudad de México. No es la Ciudad de México y no es su centro histórico. Lo que está en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO es el centro histórico de la Ciudad de México y los jardines flotantes de Xochimilco, como evidencia tangible de lo que fue la antigua Tenochtitlan. Lo que es este patrimonio es el conjunto de ambos elementos. Es un patrimonio mixto, lo que está en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. No es solo el Centro Histórico de México, de Ciudad de México, o la alcaldía que sea, no sé cómo se llama, pero bueno, este sería un ejemplo de patrimonio mixto. Lo natural es evidente, las zonas de la biosfera, preservación, protección de la biosfera, etcétera. Y lo cultural, que es lo que nos interesa, vamos a dividirle en tangible, de nuevo, lo que es físico, un objeto, y lo que es intangible, lenguaje, costumbres, religiones, leyendas, mitos, música, gastronomía, vestuario, etcétera, etcétera. Lo que hacemos en un lugar. La fiesta del pueblo es algo intangible y forma parte de este bagaje cultural. De lo tangible lo vamos a dividir, aquí sí, en mueble e inmueble. Mueble van a ser todo lo que es móvil, ¿sí? Lo que podemos mover
obras de arte y artesanías, manuscritos, documentos, grabaciones, películas, fotografías, pintura, escultura, vestuario, joyería, etcétera. Todo este tipo de elementos entran en mueble. Y en inmueble van a ser sitios arqueológicos, sitios históricos, no lo define bien, conjuntos arquitectónicos en general, monumentos artísticos, centros industriales, en fin, lo inmueble será lo construido. Este patrimonio cultural tangible inmueble es el patrimonio arquitectónico del que estamos hablando, patrimonio cultural inmueble. Es nuestro tema. Aquí es importante definirlo dentro de todas las manifestaciones de patrimonio cultural. Nos vamos a concentrar en los edificios. Y aquí tenemos la idea. Este es nuestro tema, la arquitectura. La arquitectura en lo individual, como la imagen de la derecha, una casa con patio central, jardines, una serie de arcados, o bien el templo que vemos al fondo con su fachada barroca, torreón, cúpula, tal vez un convento atrás, sí o no, da igual. O bien a la izquierda, un conjunto. Va a ser ese templo, va a ser con la plaza, va a ser con una serie de casas que tienen ellas su patio interior, y va a ser una calle que va a llegar a todo lo largo, 2, 3 cuadras, y es todo un conjunto de viviendas que van a formar este patrimonio arquitectónico urbano. Va a ser el conjunto urbano el que va a tener valor patrimonial. A la derecha, el archivo municipal de Orizaba, esta casona, con el templo del convento del Carmen, en la parte de atrás, y a la izquierda, Tlacotalpan. Otra pequeña definición para diferenciarlos. Patrimonio mueble es una fotografía, como la que vemos arriba a la derecha, el Palacio Municipal de Córdoba y el Parque 21 de Mayo, con los detalles originales de aquel edificio, esas mansardas del proyecto original. Y en la parte de abajo, el patrimonio inmueble es el edificio que estamos viendo ahí. Es el Palacio Municipal, ya con todas las adaptaciones que ha tenido en el tiempo. Ya no tiene esos techos cónicos y curvados que tenía originalmente, fueron cambiados en algún momento. El edificio es el patrimonio inmueble. Ahora, de nuestras ciudades, estamos en la región altas montañas del estado de Veracruz. Tenemos dos centros urbanos importantes, Córdoba y Orizaba. Vamos a ver en función de ellos qué es lo que va a nutrir el conjunto de lo que es el patrimonio cultural. Tenemos aquí imágenes de Orizaba. Vamos a hablar de la vivienda primeramente. La imagen de la derecha, un montón de casitas con techo de teja. Eso que vemos en las fotos viejas, en algún pueblito que podemos ver, 3 cuartos alineados con techo de teja nada más. Esos cuartos son patrimonio. Si los analizamos, vamos a encontrar una serie de medidas que no son metros lineales. Nos van a quedar en 3.47 metros. ¿Por qué lo hicieron así? Porque fueron realizados con otro sistema de medidas, varas castellanas. Los espesores del muro, que pueden ser de 28 centímetros. 28 centímetros es la tercera parte de una vara castellana, aproximadamente. Es una tercia. ¿Cuánto mide una teja? La teja va a tener más o menos 28 centímetros. ¿Cuánto va a medir el ancho de la puerta o el ancho de las ventanas? Son múltiplos y submúltiplos de la vara castellana. Todas ese bagaje cultural que está integrado en estas casitas sencillas es lo que las convierte en patrimonio cultural, porque reflejan una forma de construir de nuestra sociedad en un momento dado. Y esa forma de construir permanece como evidencia de aquel momento en lo que fuimos de cierta manera, por así decirlo. Orizaba tiene este detalle muy particular, que es la calle Real, esta avenida que vemos en la imagen, que cualquier plano histórico de Orizaba se ve claramente cómo cruza la ciudad hacia el fondo, vamos en la línea del puerto de Veracruz, y hacia la parte derecha, hacia este lado, la salida hacia la Ciudad de México. Es la calle Real, guarda ese nombre, aunque sea Oriente 6 y Poniente 7, terminología técnica, todo habitante de Orizaba dice La Real, donde es La Real, esquina sur 5, sin decir Poniente 6, a menos que digas Poniente 6, número 35, para identificar claramente algo. Pero si no es, toma La Real, te vas derecho a la gasolinería y giras a la derecha, por ejemplo. Ese nombre persiste y subsiste.
Y a la izquierda, por ejemplo, algo muy interesante es que no pasa por el primer cuadro de la ciudad. El centro de Orizaba queda más o menos por acá, hacia este lado, lo que sería la parroquia y el edificio de gobierno. En esta zona donde se unen la calle Real y la calle que sube directamente a la parroquia, es donde encontraríamos ya una arquitectura de dos niveles, una arquitectura de mayor jerarquía en la zona céntrica de la ciudad. O en las calles que suben hacia el centro estarían estas viviendas. Lo digo aquí de grosso modo como casitas con techo de teja, pero esas van cambiando en el tiempo y hay una evolución en su distribución, en sus características. Podrán tener patio interior, pueden tener vivienda en tres de sus lados, como parece que es esta, puede tenerlo en cuartos, en cuatro lados, puede tener una parte al centro y avanzar una línea de cuartos atrás en L, puede estar en U, puede estar en C. La planta cambia, la distribución del espacio cambia. Bueno, ya sin hacerlo más. Córdoba, pues prácticamente es el mismo tipo de arquitectura. No esperemos que cambie mucho. Estamos en una zona de montañas. Es la misma arquitectura. En el caso de Córdoba tenemos que este mismo camino real que viene de Veracruz y México pasa por la ciudad, pero llega a una cuchilla. El camino se abre en dos calles y estas dos calles son las que pasan a los lados de la parroquia actualmente catedral y del Palacio Municipal, rodeando ambos edificios y la Plaza Mayor para reunirse en el otro extremo de la ciudad y continuar el camino. Una distribución muy interesante. De manera que estos edificios de mayor jerarquía estarán evidentemente en torno a esa Plaza Mayor de Córdoba que quedó bien delimitada y, bueno, cuestiones históricas y a lo largo de este camino real en la zona céntrica. ¿Qué pasa cuando nos alejamos de la catedral y de la Plaza Mayor? Va a haber una arquitectura de dos niveles, las casas se van haciendo más pequeñas, de un solo nivel, y terminan convirtiéndose en huertas. Córdoba tiene una distribución un poco alargada a lo largo de este camino real. Cuando vamos hacia los lados contrarios, transversales, vemos esta evolución de la jerarquía hacia sus extremos. Y un detalle de Córdoba, aquí vemos en esta imagen panorámica, por ahí yo le calculo principios del siglo XX, todavía se ven las mansardas del Palacio Municipal y vemos cuatro palmeras, no sé bien de qué especie, pero forman parte de una remodelación de la Plaza Mayor convertida en un parque, un jardín urbano, trayendo este tipo específico de palmeras. Cuatro palmeras que van a identificar ese núcleo. Entonces, la vivienda va a ser el grueso, cuantitativamente hablando, de lo que es el patrimonio de una ciudad. Pero hay otras tipologías, elementos particulares. En Córdoba vamos a tener una configuración muy definida, como fueron las ciudades novohispanas, con esta plaza mayor, con el templo parroquial de un lado, el edificio de gobierno enfrente y una serie de arcos, de portales rodeando esta plaza. En Córdoba está bastante identificado este esquema. Tuvo una fundación española bien definida, llegaron, fundaron una ciudad en un sitio, se hizo el documento de fundación, se hizo todos los trámites y se cumplieron lo que ya a finales del siglo XVII era norma. A finales del XVI se establecen por ahí una forma de crear poblaciones nuevas emitidas por el rey Felipe II, que viene a ser una recopilación de lo que ya se venía haciendo durante el siglo XVI. En Córdoba ya se establece puntualmente. Las demás ciudades, Veracruz cambia de sede varias veces, la ciudad es errante, por así decirlo, regresa a finales del 16 a su ubicación final. Jalapa, Orizaba se establecen donde hay una fundación prehispánica, entonces se adaptan a lo que hay anteriormente. Entonces es muy curioso esta variedad de conformación urbana. Pasamos, por ejemplo, a la infraestructura, más allá de vivienda, más allá de sus características particulares, elementos de la infraestructura de la ciudad. Hablemos de las garitas, que es algo muy interesante. Orizaba tuvo bien definidas sus dos garitas de entrada y salida a lo largo de esta calle real, entrada y salida en la zona, en la jurisdicción urbana de la ciudad, y que tendemos a pensar que la garita era el arco. Los arcos monumentales son monumentos que van a marcar estos puntos de jurisdicción, puntos administrativos.
Hasta ahí llega lo que le toca a la ciudad, lo demás es del cantón o de otro tipo de administración. La garita es en realidad este edificio, idéntico a cualquier vivienda, un edificio con muros de piedra y techo de teja, que va a servir como una caseta de peaje. Esas son las garitas, el lugar para pagar el impuesto por el uso de estas vías. Va subiendo de Veracruz a México y en cada población van a haber garitas para hacer este pago del peaje, el derecho de paso, el derecho de uso de estas vialidades. En el caso de Orizaba se perdieron las garitas, ya no existen, y se perdieron lamentablemente los arcos. El de la garita de Escamela, el arco de Escamela, fue demolido cuando con la construcción de la cervecería Moctezuma llegan nuevos autobuses de cargas que son de dimensiones muy grandes y no pasan por estos arcos que vemos aquí en la imagen. Entonces, por una cuestión de desarrollo de la ciudad y de apoyo a la industria que está manteniendo la ciudad, pues se decide demoler este, este monumento. Se dificultaba cualquier otra opción porque vemos aquí un par de elementos que nos dicen que este es un puente. Estamos cruzando sobre un arroyo de la ciudad. Hay un puente antiguo que está aquí y el arco está en el extremo del puente. No era posible, por ejemplo, ampliar la calle para tener dos carriles que rodearan el arco y dejarlo como un monumento, como de hecho está la Puerta de Alcalá. Es lo que hicieron. La Puerta de Alcalá en Madrid era literalmente la puerta de la ciudad cuando había murallas. No fue demolida, se construye una glorieta y se integra en un nuevo contexto urbano. Aquí no era posible por la presencia de este puente. Les aseguro que el puente existe en la parte abajo de la calle Real, debe estar la bóveda de piedra y posteriormente una ampliación, una mayor anchura para poner la calle Real actual. Eso está cerca por ahí de lo que es actualmente, donde está el obelisco, para no hablar de tiendas. El obelisco, por ahí está este puente por abajo. Y la de la izquierda se había conservado, me parece, hasta el 73, se cayó con el temblor del 73, se reconstruyó algo que vemos actualmente en concreto, no tiene la misma proporción, no tiene el mismo detalle, se ve un poco tosco. Lo que sí se conserva es en la parte superior esta escultura de un San Miguel Arcángel, patrono de Orizaba, por ahí está puesto a un lado en un nicho, por ahí está colocado o no recuerdo si lo cambiaron de lugar, pero bueno, una escultura de bulto no muy detallada, pero esa parece que se conserva. Pero bueno, hablamos de estos elementos particulares que son dignos de una conservación cuando se conservan. No es el caso, pero es un poco en qué poner atención. Hablando de infraestructura, los puentes, para el caso de Orizaba es evidente, hay una serie de puentes con diferentes calidades arquitectónicas y que han tenido una evolución. El puente Colón que vemos aquí abajo, pues actualmente ya no tiene esas balaustradas que le daban ese aspecto tan interesante. Se cambiaron por muros, unos muros pesados, gruesos, que ahorita lo definen. No se ve mal, porque tiene esos macetones, esos copones que le dan un ritmo a la línea del puente, pero se pierde este detalle de la obra original, que era mucho más detallado. Y otros puentes un poco más sencillos que permiten salvar lo que es el río Orizaba. Pasemos a edificios de gobierno. Evidentemente van a ser siempre edificios importantes en una población y van a ser muy representativos del momento en que se construyen. Orizaba es muy interesante porque conserva a la izquierda lo que es su casa consistorial del siglo XVIII. Cuando se crea el ayuntamiento de Villa, se le da la categoría de villa, se crea ayuntamiento y se le da un escudo de armas, una heráldica. Vemos en la Plaza Mayor de Orizaba, empedrada, pavimentada con un empedrado sencillo, pero vemos una fotografía que es realmente valiosísima por lo que nos permite apreciar. En esta Plaza Mayor de Orizaba se construye posteriormente el famoso Palacio de Hierro, que no es obra de Eiffel, si no le hagan caso a Internet. Este edificio tan interesante ocupa lo que fue la antigua Plaza Mayor, permitiendo que se conservara en la parte posterior, aquí se ve el muro lateral, es este muro de acá, lo vemos aquí, permitiendo que se conservara la casa consistorial. Orizaba tiene su casa consistorial del 18, tiene el Palacio de Hierro de finales del 19, y cuando ya no fue suficiente para resguardar todas las oficinas de la administración municipal,
se ocupa otro edificio, que es el que vemos abajo, que eran unas escuelas de principios del siglo XX. Se construyen edificios nuevos para trasladar las escuelas a este lugar y el ayuntamiento se traslada a este nuevo edificio. Entonces, Orizaba cuenta con 3 sedes para su gobierno y las 3 están en pie. Es un dato muy interesante y un punto a tomar en cuenta. Realmente pocas veces pasa eso. Normalmente la sede original es demolida y se construye otro edificio ahí mismo. Eh, de hecho, es lo que ocurrió en la vecina ciudad de Córdoba. Tenemos en esta imagen una fotografía antigua donde vemos las casas reales que tenían 24 arcos dando frente a este parque 21 de mayo. Aquí vemos la cubierta del Teatro Pedro Díaz y este edificio, un edificio antiguo, ya es insuficiente. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es insuficiente para la administración de Córdoba, por los que se construye esta obra en la línea, en el momento del Porfiriato, una arquitectura ecléctica que incluye esas mansardas afrancesadas. Esta obra tan interesante va a sustituir las antiguas casas reales de Córdoba. Esto es lo que ocurre la mayor parte de las veces. Es básicamente el frente del edificio, una crujía longitudinal, los pabellones laterales que retroceden un poco, y al frente del edificio es cuando avanza en la parte posterior con unos edificios posteriores, ya con una arquitectura más sencilla que por ahí están. Y el edificio sigue evolucionando, hay un deterioro de los elementos superiores, por alguna razón se decide hacer un cambio y se adaptan. Se quitan las mansardas, se conserva el reloj, que está aquí integrado en un nuevo remate con un frontón clásico, y bueno, se adapta el edificio, se cambian materiales, se pone concreto armado, los interiores son cambiados, pero el exterior, bueno, salvo las mansardas, se conserva bastante bien. Los edificios de gobierno, evidentemente, al representar cada uno de ellos claramente una tendencia arquitectónica del momento en que es construido, indudablemente formará parte de ese patrimonio, aparte de la calidad evidente que siempre se les atribuye. Esta imagen de la izquierda no solo nos muestra muy bien una muy buena volumetría del edificio al momento de estar siendo terminado, aquí vemos materiales de construcción todavía, sino que está muy bien tomada. Es una fotografía muy artística, muy bien realizada. Por eso la puse en mayor tamaño. Aparte del gobierno, evidentemente la arquitectura religiosa va en la misma línea. Son edificios que van a ganar o recibir una fuerte inversión, una parte importante de la producción que va a tener la localidad en su momento va a ser destinada a la construcción de sus templos, particularmente en América Latina, donde la Iglesia Católica va a formar mancuerna con la corona española para administrar el territorio. Parte del diezmo va a ser repartido a la corona y al mismo tiempo parte del dinero de la corona va a venir a la iglesia. La iglesia se va a encargar, por ejemplo, de lo que son servicios de salud y de educación. Van a estar por parte de la iglesia, no de la corona. Eso va a generar esta cantidad de edificios de esta calidad. A la izquierda, una muy buena volumetría de la parroquia de San Miguel de Orizaba, actualmente catedral, en un momento en que yo diría que se está pintando, toda la parte de abajo ya está pintada, faltan las cúpulas y falta la torre. Por eso vemos una diferencia en las tonalidades. Y a la derecha, el Templo del Carmen, edificio barroco de una gran calidad, tanto en su fachada como en la barda atrial, que tiene ese cuidado en sus detalles y en sus accesos. Pocas veces vemos bardas atriales tan cuidadas como en este ejemplo de Orizaba. Y yo los llamaría a ver esta parte inferior, la cantidad de techos que vemos aquí abajo, retomando hoy mi insistencia en lo que es la vivienda como el contexto de esta arquitectura. Y otros 2 ejemplos orizabeños de fachadas barrocas en la línea del churrigueresco, el barroco estípite, que van a definir, yo digo que Orizaba fue realmente la ciudad barroca del estado de Veracruz, la ciudad más barroca de Veracruz, no solo por estas iglesias y estas fachadas de gran calidad, sino por algunos elementos que se ven en la arquitectura habitacional, la vivienda.
que quedan 2 o 3 pedazos derruidos por ahí, pero que son sumamente interesantes por detalles que a simple vista no parecen tan relevantes. De milagro se han conservado por ahí, maltrechas realmente. Pero más allá de las iglesias, hay otros elementos del barroco. Estos arcos que presenté de las garitas de Orizaba forman parte de esa cultura barroca que se va a demostrar de forma material en la arquitectura, en lo construido. Por eso son patrimonio, porque nos están reflejando no un estilo, olvídense de estilo barroco, eso no significa nada, es cultura barroca y vamos a tener sus evidencias en un pozo, en la forma de la entrada de una casa, en esas garitas que le van a dar acceso a la ciudad, más allá de las formas más puras que van a ser los templos. En el caso de Córdoba, tiene sus propias manifestaciones. La parroquia de la Inmaculada Concepción, la actual catedral, tiene esta fachada ya de finales del 19, no sé bien la fecha, que va en la línea del neoclásico. Sus torres tienen estos gabletes que son neogóticos. El interior tiene detalles del barroco rococó y su ciprés tiene por ahí detalles neoclásicos con estos detalles neogóticos. Es una mezcla de estilos la que tiene la Catedral de Córdoba y que sin embargo resulta muy interesante cómo no se percibe que sean chocantes. Realmente es bastante armónico. Cada elemento como que tiene su propia identidad y permite conjugarse con el todo. Ese detalle está muy bien logrado en la Catedral de Córdoba, siendo una realidad que vemos en muchos lados, donde el retablo barroco ya fue destruido y te ponen uno neoclásico, pero el lateral sigue siendo barroco y tienes un contraste por ahí fuerte. Aquí está, digamos que bastante bien integrado. A la derecha San Antonio con un barroco todavía que utiliza las columnas y pilastras. Yo tengo mi duda sobre ahí de cuándo será, principios del 18, antes del barroco, de la explosión del barroco churrigueresco que veremos en Orizaba, que vimos en estas imágenes. Esta puede ser anterior y nos muestra ese barroco a partir de columnas. Sería pariente, por ejemplo, yo diría de la parroquia de Orizaba, de la Catedral de Orizaba, en función de que tiene columnas en su fachada y vean este remate que es muy similar al que tiene la Catedral de Orizaba. Y por otro lado, en Córdoba, una manifestación ya en la línea del neoclásico, este neoclásico mexicano que en realidad sigue siendo muy barroco por este corte que tiene aquí el entablamento, la forma en que este frontón se rompe, su cornisa se rompe para tener este balcón y conviven con otros elementos también en la línea del barroco, como es Santa Rosa acá en Córdoba. Lástima que se perdió el campanario, que era también barroco y era una forma de barroco muy interesante, muy logrado en la calidad de esta fachada de Córdoba, que es de gran calidad, en la línea rococó, pero con unos elementos del barroco romano, por ahí de Borromini, tenía alguna filiación, algún detalle, un campanario que lamentablemente no se conservó, pero que era muy interesante. ¿Qué más a dónde vamos a voltear? Pensemos en parques y jardines urbanos, su mobiliario, el kiosco, las bancas, lástima que no se conservaron, las bancas de hierro en Orizaba, Córdoba, hay tanta humedad, el hierro lo va a resentir enormemente. Los monumentos, el de aquí a los héroes de 1847, el monumento a Ignacio de la Llave, todo eso es en Córdoba, el kiosco de la Alameda, el kiosco del Parque Castillo, todos estos elementos son dignos de conservación, las farolas, las lámparas, todos estos elementos de mobiliario urbano de hierro fundido son para identificarlos y conservarlos. ¿Qué más? El parque mismo en su plano, ¿cómo es la planta de ese parque? ¿Van a ser únicamente líneas diagonales, que es lo más usual, o va a tener una composición con unos senderos bien definidos? Para el caso de Orizaba se intervino, por ejemplo, el Parque López frente al Templo del Carmen. Tenía unos elementos muy sinuosos que eran un poco incómodos para caminar porque tenías que dar una vuelta un poco forzada y a raíz de eso lo intervinieron eliminando esas curvas tanto, suavizándolas si quieren, pero alterando ese plan original que yo creo sería a principios del siglo XX y que por esa sinuosidad yo diría que tendría cierta filiación Art Nouveau. En la planta del Parque López de Orizaba
Lástima que lo intervinieron, que le quitaron esos elementos. Por ahí vi un plano que fue un levantamiento de ese parque, lo vi en un archivo y bueno, finalmente el plano no original, el trazo original del parque por ahí se conserva en algún sitio. Ese detalle es interesante. Para Córdoba, les mencionaba el Parque 21 de Mayo del centro, con su kiosco, el monumento, este kiosco obelisco, que está aquí al frente de mármol de Carrara. Había otro anterior, fue demolido, fue sustituido por este monumento. Tiene estos pequeños pedestales con bustos en estas esquinas del parque, puede ser este o puede ser uno de ellos, similar a lo que está en Puebla, en el parque del centro, justo en lo que era la antigua Plaza Mayor. Y estas 4 palmeras que les comentaba, que en este caso, cuando hablamos de parques y jardines, también se incluye el catálogo o el levantamiento de las especies vegetales que conformaron el proyecto original de parque, porque esa forma de entender un parque representa un momento dado. Es realmente algo que conservar, que tomar en cuenta. Cuando se hace un parque, hay que verificar esos datos antes de llegar y tumbar jacarandas y poner palmeras mecánicamente. En Orizaba hicieron un poco eso porque la jacaranda suelta mucha flor y tienes que traer al de limpieza urbana a limpiar y sale más caro. Entonces se cambiaron algunos árboles y se pusieron palmeras que cuando la hoja ya está seca, la jalas y ya la quitaste y ya quedó. Y no se tomaron en cuenta algunos estudios que valía la pena hacer en función de cuáles fueron las plantas originales introducidas en el momento en que se hizo el parque. No digo que siempre se haya hecho puntualmente con especies definidas, pero a menudo, como en el caso de Córdoba, hay especies particulares que se utilizan para estas nuevas composiciones de jardines urbanos. La ciudad y su jerarquía, su categoría se está manifestando en el parque, en el teatro, en el kiosco. Es donde la ciudad se pone sus mejores ropas. Entonces, ¿cómo lo hacen en cada momento? Es un registro específico. Eh, para no andar, ahí lo dejamos porque el tema es muy interesante. Los teatros que acabo de mencionar, la sociedad del siglo XIX es amante del teatro y se genera este nuevo, o se potencia este género arquitectónico hacia finales del siglo XIX, particularmente en el Porfiriato. Hay una construcción masiva de teatros y reconstrucción de los que ya existían. Orizaba se adelanta un poco con el Teatro Llave, terminado hacia 1875, una fachada de gran calidad. Y a la derecha vemos, junto al Palacio Municipal, el Teatro Pedro Díaz de Córdoba, una fachada, si quieren, más sencilla, pero que en el interior de la sala tiene una sala de herradura muy bien realizada y una inclusión de la platea que tienen los teatros, que por ejemplo no está en el de Orizaba. Entonces, la sala tiene una gran calidad en el Teatro de Córdoba, la fachada es de gran calidad en el Teatro de Orizaba. Hubo otro teatro en Orizaba, el Gorostiza, que por ahí vi una foto, tenía por ahí un frontón, digamos, como este de acá de Córdoba, más sencillo, más pequeño, pero por ahí, aunque el teatro no se haya conservado, valía la pena quizás haber conservado esa fachada. ¿Qué más? El ferrocarril en el 19 llega y nos va a dar otros elementos de conservación. Aquí tenemos a la izquierda la estación del ferrocarril de Orizaba. Es posible. Ferrocarril de Orizaba, que se conserva todavía, es un edificio interesante, bien conservado, bueno, no bien conservado, no sé realmente qué tan bien conservado esté, pero existe. Ahí está la estación de 1871, la original, la primera que se construye en la primera línea de ferrocarril del país. Se inaugura en el 71 con, me parece, Sebastián Lerdo de Tejada, no estoy seguro, quien viene a inaugurar y pasa por aquí. Ahí está la estación de Orizaba. En Córdoba, me parece, ya se sustituyó. Y por otro lado, las líneas van a tener esta serie de puentes, el puente de Tomatlán, que era del Huatusquito, esta línea de ferrocarril que iba de Córdoba hacia Huatusco, solo llegó hasta Cozumotepec, con un ferrocarril con una vía angosta y un ferrocarril pequeño para unir estas líneas. Se conserva por ahí una locomotora en Córdoba y el puente, me parece, entiendo, todavía sigue en pie. Algunos hablan de un proyecto que pudiera reavivar esa línea, sería algo muy interesante a nivel turístico y paisajístico. Y bueno, otra serie de puentes. Patrimonio industrial. Las fábricas van a llegar con estas grandes obras de ingeniería que van a
cambiar lo que es la vivienda tradicional, como vemos aquí, una serie de cuartos alineados, van a hacer lo mismo, pero ya viene con un plan más definido. Es ya una evolución en la arquitectura que puede incluir servicios sanitarios. Ya hay un avance en lo que es la arquitectura, cambia la confirmación de la vivienda a partir del desarrollo de la industria. Incluso toca elementos religiosos como la capilla de la fábrica de Río Blanco, que es la que vemos aquí, con elementos metálicos. La cubierta es metálica y la punta de la torre es un elemento también metálico. Otros elementos relacionados con esto, obras como las haciendas, las trojes, los acueductos, toda esta infraestructura de producción también genera elementos patrimoniales. Aquí vemos la hacienda de Tuxpan, más o menos conservada, o ya bastante consolidada en Córdoba, la hacienda, la capilla en las cercanías de Córdoba, y este acueducto que está por ahí en la barranca de Metelac, que en algún momento llevaba agua potable a otro sitio. Está inmersa en un aspecto de vegetación normal. La vegetación se sube, digamos, a este patrimonio, pero ya se integra de una manera nueva. En tanto no se dañe al elemento constructivo en su materia constructiva, no hay problema con muchas de las plantas epífitas que crecen en estos elementos. Y pasamos ya, cambiamos de siglo para llegar al siglo XX y ver manifestaciones de una nueva arquitectura, en este caso Art Deco. A la izquierda, el Teatro Sardain de Córdoba, posteriormente Cine Olimpia, actualmente sin uso, que va en la línea del Art Deco, lo mismo que a la derecha, que es el cine de Río Blanco, que tiene además este otro elemento anexo a un lado, no sé si sean contemporáneos o un poco posterior, pero se integra en esta arquitectura claramente Art Deco. Ya es una arquitectura nueva, lo mismo que este otro edificio, que está en la misma calle a unos metros. Tenemos el cine, sigue aquí el Palacio Municipal de Río Blanco, y el edificio que sigue de este lado es este de aquí. Me parece que un sindicato de trabajadores, también en la línea claramente del Art Deco. Y junto a él, el de rojo es este de abajo, un edificio ya posterior, pero que sigue en estas líneas de una modernidad del siglo XX. Estas dos, tres cuadras que hay en Río Blanco, con estos edificios alineados, realmente dan un carácter muy particular a esa zona. Esto ya es un patrimonio moderno, un patrimonio más actual, que nos está generando espacios con una identidad propia y que, como son más recientes, tendemos a no verlos. Entonces, ese punto también es importante cuando hablamos de patrimonio. Entonces, hablemos brevemente de la legislación. Todo lo que dije es una generalidad sobre el patrimonio. ¿Qué pasa a nivel internacional? Ha habido una serie de cartas, de documentos internacionales que hablan de esos temas. En el 31, la Carta de Atenas habla de un principio de conservación. Ya se habla científicamente del tema. En paralelo, la Carta de Roma habla de la intervención de estos edificios a nivel de restauración. ¿Qué pasó? Que hubo excesos en estas restauraciones. Se intervenía demasiado los edificios de manera que vuelve a haber elementos o documentos revisionistas. La Carta de Venecia supera la idea del monumento como un edificio aislado, como la iglesia, el Arco de Triunfo, las catacumbas, el casco de la hacienda, en lo individual, y pugna por los conjuntos históricos, urbanos o rurales. La Carta de Venecia es la que empieza a hablar de centros históricos. En el 64, pocos años después, en el mismo periodo, misma temporalidad, en el 72, la Carta de Roma habla de la salvaguardia de los monumentos, incluyendo la pintura y escultura. Es muy como de restauración de objetos. En el 87, la Carta de la Conservación y del Restauro de los Objetos de Arte y de Cultura desarrolla la metodología de la Carta de Roma. Estas van mucho a la restauración del objeto, puede ser de la pintura, como la que está atrás de mí, la escultura, el mobiliario. En el 2000, la Carta de Cracovia pone el acento en el interés en la educación social, que este patrimonio que tanto se conserva forme parte de la conciencia de la sociedad. Tiene que ver con la educación de la población para que conozca su patrimonio y se identifique con él, que lo haga propio. Y en 2003, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la UNESCO da el siguiente paso cuando toma en consideración la gastronomía, las fiestas, etcétera. Es el patrimonio inmaterial.
aportación o evolución de esos términos ya en el siglo XXI. Si se dan cuenta, esto es una evolución que va de la siguiente manera. Partimos de la noción del siglo XIX de lo que es el monumento, conserva la catedral, el palacio, la casa del marqués de quién sabe qué, a nociones más modernas en el siglo XX, en el 64, del centro histórico. Conserva el conjunto donde están estos elementos importantes con esta arquitectura que tiene a los lados que forma parte de ella, la noción de centro histórico. Y pasamos en los 90 a una ampliación del centro histórico para hablar del territorio. Paisajes culturales como el de las haciendas tequileras, el paisaje agavero, itinerarios culturales como el Camino Real de Tierra Adentro, desde Ciudad de México hasta Santa Fe de Nuevo México, pasando por varias poblaciones. Ese camino representa o tiene una serie de manifestaciones culturales que son propias de esa vía que se generó ahí. Son producto de esa forma de trabajo, de ocupación del territorio. Se incluye el patrimonio industrial, los sitios mixtos, etcétera. Esto es de los 90. Y ya el patrimonio inmaterial, les comento, es de 2003. Va creciendo la noción del patrimonio. Hablamos entonces de la comida mediterránea, de la comida china, de la comida mexicana, que no es solo porque sí. Son comidas que incluyen ciertos elementos para que sean consideradas en este tipo de identificaciones. ¿Qué se cataloga, protege e inventaría en México? Los monumentos históricos y artísticos, de acuerdo con la Ley Federal de Monumentos, sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. Vean la fecha de 1972. Es próxima a la Carta de Venecia del 64, 8 años de diferencia. Se nutre de ella principalmente. ¿Qué nos dice entonces? Dice que es un monumento histórico. Son los que están vinculados con la historia de la nación, son de el periodo colonial, desde que llega Hernán Cortés, la caída de Tenochtitlan, hasta que termina el siglo XIX, 31 de diciembre de 1900. Ese es el rango temporal para esos monumentos. ¿Y qué incluye? Son, vemos aquí, los edificios destinados a templos y sus anexos. Todo lo religioso va a entrar en esta tipología, en esta consideración, así como la educación y la enseñanza y los fines asistenciales y benéficos. Comenté que tanto la educación como la salud estaban, son servicios que los ofrecía la iglesia. Por tanto, los hospitales y las escuelas serían elementos finalmente religiosos. Vamos a considerar también lo que está el servicio y ornato públicos, fuentes públicas, un acueducto con la fuente de abastecimiento para la población, fuentes en las plazas públicas, algún elemento de ornato, etc. Y al uso de las autoridades civiles y militares. Volvemos a las casas reales, casas consistoriales, todas las sedes de gobierno y todo lo que es militar, los cuarteles, los fortines, las fortalezas, las murallas donde se hayan conservado. Y nos dice, aparte de eso, que los muebles que se encuentren adentro de sus inmuebles, y esto es relevante en azul celeste, y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas en ese mismo periodo. Las obras civiles relevantes. De toda esa cantidad de casitas que rodean al patrimonio, solamente vamos a proteger las relevantes, las que son importantes, las que puede el marqués de no sé dónde, etcétera, etcétera. ¿Cómo entendemos esto? Una vista de Orizaba en el siglo XIX, una litografía de Casimiro Castro, 1864. Les comentaba la misma calle real que el autor utiliza como eje de su composición y en un punto donde le permite incluir los varios templos de la ciudad en una perspectiva que va a incluir esta línea de montañas y jugando con algunos elementos ficticios. Por aquí estaría el pico de Orizaba, que desde esta perspectiva no se ve para nada, queda más hacia la derecha, queda fuera de cuadro. Pero es muy interesante cómo vamos a ver esta ciudad y lo que había en la Orizaba del siglo XIX. Si la analizamos con el rigor de lo que dice la ley de monumentos, vamos a proteger o a considerar monumento histórico los templos, los olores, aquí abajo, San Juan de Dios, San José de Gracia, Capilla de la Soledad, el Convento del Carmen, la Iglesia de Santa María, el Calvario, la parroquia o actual catedral, Templo de San Antonio. Ahí está lo religioso. ¿Y qué más?
Los colegios y escuelas. Bueno, hablamos del Colegio de Misioneros de San José de Gracia, por acá junto al mismo templo, y por aquí junto al Calvario, lo que será el antiguo convento de las Teresas, que en algún momento albergó al Colegio Preparatorio de Orizaba. Y de ahí las escuelas serían más bien privadas ya en el siglo XIX con el maestro fulanito o la maestra sutanita en las casas. Pero tanto como locales educativos serían muy pocos. Hospitales, pues el Hospital de San Juan de Dios, los juaninos son una orden hospitalaria, en algún momento se convierte en hospital de hombres y aquí, junto al Templo de los Dolores, la casona que aquí estaba se convierte en hospital de mujeres. Posteriormente fue escuela y en el siglo XX pues se moderniza, se destruye la casa antigua y se pone un edificio de concreto que es el que actualmente se conserva. Los parques, las plazas, la Plaza del Carmen, la Plaza Mayor, la que vimos en la fotografía con la Casa Consistorial de Orizaba, esa placita. Posteriormente, ya en el siglo XIX, la Alameda de Orizaba. Por acá, una cuchilla que se abre frente a San Juan de Dios, un parquecito, una plaza diminuta. Pequeños espacios en realidad y con pocos elementos relativos en ellos mismos. La Alameda por ahí tiene unas entradas monumentales, es así. Edificios de gobierno y militares, pues de gobierno vamos a hablar lo que fue acá frente a Catedral, vamos a tener la antigua Casa Consistorial y el Palacio de Hierro, y por acá, por el Templo de San Antonio, vamos a tener una casa antigua ocupada hasta la actualidad como cuartel, el cuartel de San Antonio. Ahí están los militares. Conservado de forma muy regular por ese uso, digamos, un poco rudo, que es una sede militar. ¿Y qué más? Pues las casas relevantes. La foto que puse al principio es de aquí. Esta casita de aquí es el archivo municipal. Aquí está el Carmen que vimos en la foto. Esta casa se conserva. Esta de la esquina, el muro blanco, se conserva. La de acá de 2 niveles es donde estuvo José María Morelos cuando estuvo en Orizaba. Aquí pernoctó, se quedó una noche, también se conserva. Y acá en el centro, pues una que otra casita relevante. ¿Qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasó en Orizaba? Pues esto es lo que pasa. Si la ley me dice que solo voy a conservar lo monumental y lo importante, si yo tenía todo este conjunto habitacional de una arquitectura bien, bien tipificada, bien relacionada consigo mismo, incluso con una buena relación con elementos naturales, con esa cantidad de huertas que había al interior, resulta que al final, en esta fotografía, de una perspectiva un poco parecida a esta de acá, pero este templo de aquí es el de los Dolores que tenemos aquí y este precisamente es el Carmen. Y acá siguen los demás templos que están por aquí atrás. Todo esto que antes era patrimonio, pues realmente actualmente son casitas de concreto armado sin ningún valor arquitectónico. Una arquitectura de la supervivencia. Le quito la teja, lo aplano, le pongo concreto y le construyo arriba y me quedan esos cajoncitos típicos y característicos de la ciudad de tercer mundo. Perdimos el patrimonio. ¿Por qué? Porque la ley dice que solamente es monumento tal, tal y tal. Todo lo demás se perdió. Lo digo claramente, es muy directo, puede ser, es un debate y sería muy interesante tener posibilidad de debatir, pero esta idea general sirve para entender un poco la generalidad de este suceso. ¿Qué pasa donde sí se conservó la casita de la esquina con techo de teja? San Florencia o Morelia o Tlacotalpan aquí en Veracruz. Esta casita anaranjada de la esquina o esta amarillita de aquí se conservó y la de punto también y también y también y también y es patrimonio cultural de la humanidad. Las tres imágenes que vemos lo son. En Morelia, la casita de esta esquina de un solo piso, fachadas muy sencillas, realmente un aplanado, 3 puertas, un hoyo, con suerte una cornicita, pues se conservó y son patrimonio cultural de la humanidad. ¿Y qué pasa, volviendo aquí a nuestra región de altas montañas? ¿Qué pasa con lo que ya está catalogado? Está catalogado. Pues está catalogado, entra todo el aparato legislativo y tienes que cumplir con ciertos elementos para intervenirlo. Si no es así o el propietario no quiere invertir, algo que podría hacerlo, por ejemplo, por partes, echar esta parte, usarlo, rentarlo, tener un beneficio, lo que sea, en realidad se dejan a suerte. Este de Orizaba ha tenido estas grietas ya remarcadas por los últimos temblores, 2017 para acá. O sea, esta grieta era pequeña, estaba más o menos por aquí arriba.
ya se convirtió en fractura, ya está fracturado el elemento precisamente porque está en la esquina, es donde el esfuerzo en un temblor es más fuerte. Y la de arriba, a la izquierda, es Córdoba, a una cuadra del Parque 21 de Mayo, pleno centro histórico. Ya voy un poco más rápido. ¿Qué ocurre con este otro edificio? Una destrucción silenciosa, le digo yo. Esta casa, Norte 6475 aproximadamente, está inventariada. Está inventariada en el programa de ordenamiento del Centro Histórico de Orizaba, que es de 2007. No aparece en el decreto del Centro Histórico de Orizaba de los 80, no recuerdo bien la fecha. No está en el decreto de los 80, pero sí se inventaría, está apuntada, está inventariada en el programa de ordenamiento del Centro Histórico de Orizaba de 2007. Está inventariada. Aquí tenemos esta imagen de Google Maps. Vean la fecha, febrero 2010. Tenía el techo, tenía la teja, estaba íntegra, las ventanas abiertas y veías 2, 3 habitaciones hacia atrás. La casa estaba entera. 2012, pues ¿qué hacen? Le quitan las tejas, le quitan las vigas, quitan el techo, cae tantita agua en Orizaba y pues estamos en bosque de niebla. Esto crece, levantas el piso y esto se te va a enhiervar inmediatamente. 2012, aquí está la fecha. 2017, ya creció un árbol, ya cubrió todo el vecino, a la casa del vecino se le está subiendo. No sé si al interior haya habido también una destrucción de los muros, suele ocurrir de esa manera. 2012, 17, veamos 2019, pues un poco más o menos lo mismo, se ve cierta profundidad acá. Es esta imagen del Google, es un poco difícil tomar una buena fotografía, pero nos permite tener la idea general. Y 2023, el año pasado, bueno, este es el estado, ¿no? En este momento digamos que está igual. Es un patrimonio que estando inventariado se deja morir a su suerte porque puede ser difícil venderlo. La gente que quiere poner un negocio no tiene información suficiente para entender qué le puede ofrecer el patrimonio, qué ventajas tienes si tu negocio está en un edificio patrimonial o que te da un plus. Hay que saber invertirle, no necesariamente gastar tanto. Algunos puntos serán cuidadosos que hay que hacerlos sí o sí por conservación, pero hay otros elementos que te van a dar una buena plusvalía, de hecho. Entonces, en la realidad de México, aunque algo esté inventariado o catalogado, esta es la realidad. Va a haber una pérdida. Otro elemento, algo que no estaba ni catalogado ni inventariado, esta esquina en Orizaba, calle Madero con Poniente 8, me parece, Oriente 9, Poniente 8, creo que es así. Vean el muro rojo por acá con 3 ventanas que tenemos aquí. ¿Qué pasó aquí? Esto es antes de diciembre de 2021, un montón de casitas con locales adaptados mal que bien, unas puertas de madera derruidas, se veía que eran originales, con goznes y clavazón originales. Por aquí una intervención, un cambio de altura, le pusieron tabique, levantaron el techo de lámina, la teja no conservada. No sé si originalmente hubiera sido, por ejemplo, unas casas al frente y atrás un patio de vecindad, pudiera haber sido, pero aparece ya en el plano del 1810, esta esquina está construida. Seguramente eran estas casas. No es que fueran de 1899 y entonces sí entra y sí es monumento. No, es antiguo, es virreinal, arquitectura virreinal. Les digo, antes de diciembre de 2021. ¿Qué ocurre? Actualmente es un estacionamiento. Fue totalmente destruido. Aquí está el muro rojo con las 3 ventanas. Este de aquí lo vemos. Totalmente destruido. Es una foto actual. Aproveché que saliera aquí la publicidad. No lo tomen como cuestión de eso. Pasó el camión. Aproveché para que vean qué es este momento. Abril 2024 tenemos esto. ¿Qué ocurrió? Y yo me di cuenta de esto. Empezaron a destruirlo por diciembre del 2021. Por eso digo que la anterior es antes de diciembre y esto fue, la primera destrucción empieza en diciembre de 2021, terminando la administración municipal. Era quien, Igor Rojí estaba terminando en ese momento. Dan la autorización de demolición en ese momento, pero lo hacen muy poquito. Cambia la administración en enero, entra Juan Manuel Díez en esta administración actual y en estos meses subsecuentes va avanzando como por secciones. Sería interesante saber qué pasó, qué tipo de diálogo, hubo algún reclamo.
¿Qué pasó ahí? Que a fin de cuentas fue total y completamente destruido. ¿El INAH puede llegar? Sí, el INAH puede llegar. ¿Y qué dice la ley? Arquitectura civil que tenga elementos relevantes. Si son casitas de teja sencillas, ¿qué pasa? No son monumentos. Adiós patrimonio. Si son patrimonio, no son monumentos. Es, es una crisis lo que hay en México a partir del marco legislativo. Esto, ¿qué decir si lo estamos viviendo en Orizaba? Todos conocemos este inmueble en la calle Oriente 9, pasamos por ahí. No es que sea tan bonito, no es que sea tan relevante, no es la gran obra arquitectónica, no lo es. Pero les aseguro, para quienes no conocen, en la Oriente 9 puedes tomar 8 cuadras y en 8 cuadras esto es lo único que se ve bonito, dejándolo muy simple. Casi lo único que vale la pena. Hay otras cosas, pero ya tienes que tener un ojo para ver que la casa antigua sigue ahí, aunque le pusieron techo de concreto y está plano. Pero hay un patrimonio incluso con potencial de recuperarse. Dejemos eso de lado, vamos a ver a lo evidente para todos. Vemos que está bonito y podemos inferir que eso no es moderno, es antiguo, es patrimonio, ¿no? O sea, no tengo que tener ningún estudio especializado para poder entender esto. Y aquí, este edificio, igual que la fachada esta que le quitaron el techo y demás, antes de la que fue demolida, tenemos aquí el programa de ordenamiento, mejoramiento y revitalización del Centro Histórico de Orizaba de 2017 y el inventario que trae dentro. Aquí viene Oriente 9, 126, 128, 132. Es exactamente esta casa, el 128, aquí está el numerito, la plaquita. Está inventariada en un documento. Ya no es que el inventario sea un instrumento, ya está en un programa, es un documento legal que fue publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Veracruz. Ya es ley, ya es legislativo. ¿Y qué pasa con lo que está inventariado en un documento legal? Pues van a construirlo, van al ayuntamiento, piden permiso de construcción, les dan el permiso, empiezan a construir y se cae. No supieron cómo hacerlo, no supieron qué hacer en este tipo de edificio. Y hay un dato interesante, vemos las fotos, aquí otro lado. ¿Qué pasó? Van a ampliar lo que eran las ventanas. Estas ventanas las van a ampliar para poner seguramente una cortina y poner un negocio, poner comercio, en vez de quizás abrirlas hacia abajo y abrir una puerta y hacer algo más interesante. Bueno, dejemos eso. Van a quitar los muros para poner castillos de concreto y una cadena de concreto para soportar el techo. Está perfecto, pero hay que saber hacerlo. Tienes que poner un puente marino que va a cargar el edificio mientras tú haces este cambio. Por un lado. Segundo aspecto, no tumbas todo el muro. Pues se va primero por un lado, la ventana de la derecha, trabajas aquí y esto, aquí tienes un muro que está cargando lo de arriba y ya que hiciste esto y tienes concreto que ya fraguó, te pasas al otro lado. Aquí hay una gran disociación de instituciones, hay un gran conflicto de intereses, pero no lo digo en mal sentido. Hay un interés de una propietaria que quiere hacer negocio y eso está perfecto, está excelente, pero hay una falla procedimental. ¿Por qué no le dijeron cómo tenía que hacerlo? ¿Qué pasó con el ayuntamiento que dio un permiso porque sí, sabiendo que el edificio está inventariado? ¿Por qué el ayuntamiento no le dio esa información? ¿Dónde está el INAH? El edificio está inventariado. ¿Dónde está el INAH? Bueno, el INAH tiene que ver monumentos históricos. Esto tiene cara de ser del siglo XX, entonces no es histórico. Sería en todo caso artístico, pero ahorita vemos el problema de lo artístico. Hay un problema enorme. El patrimonio en México se ve por capas y se ve en diferentes lados y al final pasa esto, se destruye. Quitaron los muros para poner aquí, se ven los castillos de concreto, para poner concreto aquí arriba y dejaron solo un pedacito de muro aquí para cargar todo. Esto pues falló. Aquí pasan un montón de camiones que cuando vibran te simbran el terreno, simbran un muro delgadito que es antiguo, que está pegado con cal y arena nada más y esto pues se movió. ¿Qué pasó? La carga de arriba se desplazó hacia abajo, se fractura el muro y esto pende de un hilo. Y salió en las noticias, y salió no solo esto, y salió escándalo y demás. Y una nota por ahí en el periódico.
No sé qué tan cierto sea la información que ponen aquí, pero bueno, según la propietaria, el personal del ayuntamiento local le dijeron que le recomendaban demolerlo, pero ahora nadie quiere trabajar porque está a punto de caerse. Eso no importa. Dice que la señora tal narró que antes del accidente le había solicitado a un arquitecto reforzar el inmueble, incluso sacó permisos en el Palacio Municipal, pero en enero le pararon la obra. Pagó una multa de 28,000 pesos porque tenía que venir la arquitecta delegada de Lina, porque es un edificio antiguo, ya no vino nada y me sale, a ver con qué me salen, etcétera. El ayuntamiento da un permiso, empiezan a intervenir el edificio de manera no profesional, hay un derrumbe y luego viene el INA y el INA dice, ¿por qué están haciendo esto si tienen que sacar permiso? Permiso ante el INA. Aquí hay un detalle con el ayuntamiento. El ayuntamiento no puede o no debería dar autorizaciones en edificios inventariados o catalogados sin la autorización del INA. Esto ya funciona, por ejemplo, en Jalapa. No es que Jalapa sea el gran ejemplo ni nada, pero sí tiene esta situación. Vas a hacer algo en centro histórico, requieres primero la autorización del INA y ya con ella pasas a obras públicas. Y entonces ya se ve si cumples con los reglamentos de construcción del ayuntamiento. Aquí no, el ayuntamiento dio un permiso y la pregunta es ¿por qué dio el permiso si está inventariado el edificio? Obras Públicas conoce el programa de mejoramiento del centro histórico. ¿Qué tanta validez tiene ese documento? En fin, ya no le damos tanta vuelta y bueno, el INA pues llega corriendo cuando ya se cayó o cuando ve que ya están interviniendo y pone la multa y todo eso, pero bueno, es que el INA viene corriendo atrás después de que ya sucedió algo. Pongo ya para ir terminando, no se preocupen, ya vamos cerrando. Urge rehabilitación en edificios históricos de Córdoba, INA, una noticia, 2017, pueden verlo. Me gustó la nota por dos cuestiones. Una es que urge rehabilitación de edificios históricos, cierto. ¿Quién la hace? Los propietarios. El INA solo es normativo. El INA, tú le presentas el proyecto que vas a hacer al INA y el INA te dice si está bien, si está mal. Si le falta algo, te van a ayudar, que es lo que no pasó con el proyecto anterior que se vino abajo, bueno, que tiene ese daño. Eh, pero hasta ahí, el INA es normativo, no tiene recursos para poder ayudar al patrimonio, por ejemplo. Y la otra cuestión que me interesó de la imagen es que ponen una fotografía de un edificio del siglo XX, no es patrimonio histórico. Sería en dado caso patrimonio artístico, pero eso no le compete al INA, sino al INBA, al Instituto Nacional de Bellas Artes. Tenemos esta disgregación. ¿Quién es responsable de que aumenta la burocracia? Perdimos el patrimonio. ¿Qué va a quedar? ¿Qué nos va a quedar? Hay una crisis actual en esta materia. El edificio del periódico El Buen Tono en Córdoba, una joya de la arquitectura Art Deco, un edificio muy interesante con un potencial enorme en muchos aspectos. Brevemente, Ley Federal de Monumentos, ¿qué son qué son monumentos artísticos? Aquellos que revistan un valor relevante, tienen que tener representatividad, inserción en determinada corriente estilística, tienen que mostrar un grado de innovación, materiales y técnicas utilizados en esa época y otras análogas pueden tener una significación en el contexto urbano. No cualquier obra del siglo XX va a ser monumento artístico, es lo mismo, se corta ese sesgo. Hay casas, viviendas del siglo XX que tienen una arquitectura funcionalista sencilla. Córdoba tiene un patrimonio muy interesante desde el siglo XX como mimetizado, no se ve, no se percibe tan fácilmente porque es arquitectura moderna a la que estamos acostumbrados y no la vemos con un valor propio. Ese es el problema, uno de los grandes problemas del patrimonio del siglo XX. Está siendo diezmado. ¿Qué sí cuidaríamos? La casita de la izquierda, no recuerdo el nombre, Casa Sigual, sí, ahí está. En Córdoba, claro que es bellísima, y es por eso que sin duda nadie va a querer tumbarla, porque es muy bella. Y lo que no es tanto, pero sí tiene valores, pues ya tenemos idea de qué va a pasar con ello. Entonces, bien, termino aquí. Es algo muy sencillo. La barra verde va a representar entonces qué es el patrimonio, a qué se refiere el patrimonio arquitectónico, qué es lo que protege la ley de monumentos, solamente monumentos y nada más, y luego el tamaño del INA. No es mostrar al INA como el malo de la película, es que para hacer esta labor que le confiere la ley,
El INA es pequeñito y no hablemos del recorte presupuestal que ha tenido desde los 2000 con Vicente Fox y otro tanto, no me acuerdo cuál. Bueno, le quitan dinero a cada rato. Para poder cumplir con lo que le da la ley, el pobre INA va a 1000 por hora. Están sobresaturados de trabajo. No tienen capacidad de acción por esta misma dinámica. Olvídense del patrimonio. ¿Qué va a pasar? Pues, ¿qué pasó? Perdimos Córdoba, Orizaba, Jalapa, Veracruz, Papantla, Huatusco. Perdimos el estado. Nos quedan Zacotalpan y Coatepec, diría yo, junto a Jalapa. Es eso. Y en todos los demás tenemos una calle bien conservada, el templo, bla, 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 los monumentos por ahí salpicados. Nuevos retos para la ciudad moderna. ¿Qué vamos a hacer entonces con ese patrimonio que nos queda? Debilidades de la ley general de monumentos. Se limita a monumentos. Es el discurso que traigo en esta plática. No contempla la arquitectura vernácula, las casitas sencillas que tienen valores propios. No habla del conjunto. Aunque sea de esta época en donde se valora el centro histórico, no lo menciona cabalmente. Eso va, sí se toma en cuenta en la práctica, en los hechos, porque empiezan a decretarse centros históricos. ¿Qué problema hay con eso? Es un decreto, y el decreto es presidencial. Tiene que ser el pinche presidente del país, perdón, Roger, perdón, Roger. El presidente de la nación es el que tiene que hacer el decreto para delimitar una zona de protección. Pues no tiene muchas cosas que hacer un presidente. Esto debería ser algo más dinámico y más de especialistas y más institucional. Tal vez algo más estatal. Los que conocen su propio patrimonio, vamos a hacerlo y vamos a delimitar. Pero bueno, tenemos ese problema. No contempla esquemas de corresponsabilidad entre gobierno federal, estatal y municipal. Lo acabamos de ver. Municipio da permiso y luego viene el gobierno federal a través del INADES a poner una multa porque no se cumplieron ciertos elementos. Desarrollo urbano y la protección de monumentos son acciones separadas, contempladas en distintos instrumentos. El patrimonio está por capas. Una parte en el programa de desarrollo urbano, otro dicen algo más en la parte del centro histórico y otro poquito una ley estatal que por ahí por accidente toca el tema. Ahí termino ya, para concluir que ya se nos fue más de la hora, perdón. Pero está bien, bueno. Concluyo, Roger, por favor, si hay por ahí algunas preguntas. Perdón Claro, por ahí una palabra. con mucho gusto.